Estando a poco de estrenarse la película Spider-Man No Way Home, o también conocido como Spider-Man Sin Camino a Casa, resumiré todas las películas de los 3 Spider-Man vistos hasta ahora. Empezando con la primera película en donde el Hombre Araña es interpretado por Tobey Maguire. Pero antes, denle like y toquen el botón con la palabra suscríbete. Subimos videos cada 2 días y a veces incluso cada día, así que no olvides suscribirte. Esta es la historia de Peter Parker, un genio tímido estudiante que sufría de las burlas de todos sus compañeros, excepto las de Mary Jane, su amor imposible. Peter tiene un mejor amigo llamado Harry, cuyo padre, llamado Norman Osborn, es un científico que trabaja para el gobierno y que está experimentando con un traje y propulsores. Y también con potenciadores de desarrollo humano. Sabes, yo también tengo algo de científico. Ellos estaban en una visita educacional en un laboratorio en donde hacían investigaciones y experimentos en arañas, pero no se percataron que en el lugar se había escapado una de ellas. Mientras Peter tomaba unas fotografías, esta bajó del techo y le mordió la mano. Por otra parte, los experimentos de Norman no estaban saliendo según lo planeado. Los potenciadores aún no estaban listos, y en las pruebas fallidas en animales, se vieron efectos secundarios como locura y violencia. Estaba amenazado con que cancelen su proyecto, por lo que decidió hacer pruebas en humanos, poniéndose a él mismo como el sujeto de prueba. Y al completarse, fue víctima de los efectos secundarios, y además, ahora poseía fuerza sobrehumana. Pero al despertar no tenía recuerdos claros sobre eso. Peter, al día siguiente de haber sido mordido, se da con la sorpresa de que ya no necesitaba lentes y que su físico había cambiado. Sí, un gran cambio. Peter vivía con sus tíos, el tío Ben y la tía May, con quienes tiene muy buena relación. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Y vivían al lado de Mary Jane, que, a comparación de Peter, su familia era muy disfuncional. Al llegar a la escuela, se dio cuenta que sus reflejos habían aumentado y que de sus manos salían una especie de telaraña. Y ahora también podía esquivar los golpes muy fácilmente. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Antes tenían que ayudarlo, Harry, por favor, ayúdame. pero ahora con sus nuevas destrezas ya no lo necesitaba. ¿Aquí? Pero como aún no controlaba su fuerza, exageraba un poco. Oye, Parker, estás demente. Ahora podía escalar paredes, saltar entre edificios y columpiarse en ellos gracias a su resistente telaraña. Al ver que el novio de Mary Jane tenía automóvil, este también quiso comprar uno. Pero como no tenía dinero, se inscribió a un concurso de lucha, en donde si duraba 3 minutos sobre el ring, le darían $3,000. Entonces, diseñó su disfraz de lucha inspirado en sus nuevas habilidades. Al día siguiente, antes de ir a su pelea, el tío Ben quería hablar con él y le da un sabio consejo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero Peter no valoró sus palabras e hirió al tío Ben. Más tarde, por la noche cuando Peter llegó al lugar del evento, se inscribió para competir. Y luego de noquear muy fácilmente a su oponente, gana el concurso. Al ir a cobrar el premio, el encargado solo le pagó $100 aunque Peter le dijera que necesitaba los 3,000. Tus necesidades no son problema mío. Minutos después de eso, vio a un ladrón irse corriendo con el dinero que le quitó al encargado de antes. Peter tenía la posibilidad de detenerlo, pero lo dejó ir. Sus necesidades no son problema mío. Él se sentía satisfecho con esas palabras, ya que sintió que le había dado su merecido. Y al ver un grupo de gente amontonada en la calle, se acercó a ver qué sucedía. Allí encontró a su tío Ben tirado en el suelo, había sido víctima de un robo y le habían disparado para quitarle su auto. El tío Ben no pudo sobrevivir. Peter, muy enojado, se pone su traje y, columpiándose en los edificios, va tras el tipo que le hizo eso a su tío. Al encontrarlo, lo saca del auto y lo acorrala en un edificio abandonado. Y al verlo a la cara, se dio cuenta que aquel sujeto era el mismo ladrón que dejó ir minutos antes. Entonces todo su mundo se vino abajo. Indirectamente Peter había sido el culpable de lo que le pasó a su tío, y sin pensarlo 2 veces, acabó con ese ladrón. Y así pasaron los días. Ahora solo eran Peter y la tía May. Al terminar la universidad, todos siguieron caminos diferentes. Peter recordó el consejo que le dio su tío, y tomó ese poder con una gran responsabilidad. Con un nuevo traje, perseguía y atrapaba a los ladrones. Ahora la gente sabía de él y los periódicos hablaban de sus hazañas. Todos se preguntaban quién era el Hombre Araña. ¿Quién es el Hombre Araña? ¡Un delincuente! ¡Ese es él! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! Y ahora ofrecían una recompensa por unas buenas fotografías suyas. Y entonces Peter, como buen emprendedor, se sacó unas buenas selfies en acción y se las vendió al diario El Clarín.
Por otro lado, Norman Osborn estaba siendo despedido de su propia compañía, ya que los ejecutivos pensaban venderla y decían que Norman ya no era necesario. Pero Norman no se quedaría de brazos cruzados por tal insolencia. Con su traje y su planeador, llegó a una calle concurrida en donde había una celebración. Y se deshizo de los ejecutivos y empezó a atacar el lugar sin importarle que su hijo y su ahora novia Mary Jane se encontrasen allí. En ese lugar también se encontraba Peter. Y como siempre estaba preparado para ser el Hombre Araña, empezó a defender a la gente. Y gracias a sus grandiosas habilidades, logra hacer retroceder a Norman y salvar a Mary Jane, que se encontraba en peligro. Y ella se queda maravillada con él. Norman, luego del experimento del potenciador de desarrollo humano al que fue sujeto, le nació una nueva personalidad. Una personalidad malvada y sedienta de poder. Jameson, el jefe en el diario El Clarín, lo nombró el Duende Verde. Habla y patenta al Duende Verde para que me paguen cada vez que alguien lo mencione. En ese momento llega el Duende Verde y le pide saber quién era el que le toma las fotografías al Hombre Araña para así poder ubicarlo. Pero el Hombre Araña ya estaba allí, y sin darse cuenta, es atrapado con el somnífero que el Duende Verde soltó. Este se lo lleva e intenta convencerlo de unirse a él, argumentando que juntos podrían lograr grandes cosas, en vez de acabar con inocentes en sus incontables futuras peleas que podrían tener, y que al final, a pesar de todo lo que hace por la gente, terminarán odiándolo. Al día siguiente, los diarios informaban la supuesta alianza del Duende Verde con el Hombre Araña y pedían su arresto. En una lluviosa noche, Mary Jane caminaba por las calles y fue interceptada por unos sujetos indeseables. Pero llega Peter y acaba con ellos. Ella, aún más encantada con el Hombre Araña, le da su apasionante agradecimiento. En una de sus acciones como superhéroe, Spider-Man entra a un edificio que estaba en llamas y pensando que quedaba allí alguna persona, se vuelve a encontrar con el Duende Verde. Este le pregunta sobre la respuesta a su oferta pasada, pero Peter lo rechaza. Entonces, el Duende Verde empieza a atacarlo, pero el Hombre Araña pudo escapar. Ese mismo día, en un almuerzo organizado por la tía May, en donde fueron invitados Norman, Harry y Mary Jane, Norman empieza a sospechar de Peter por la herida en su brazo que el Duende Verde le había hecho al Hombre Araña en su pelea anterior. Entonces, Norman, manipulado por su otra personalidad, planea un ataque a Peter. El corazón, Osborn. Primero hay que atacar a su corazón. Entonces va tras la tía May, y tras esa acción, tuvo que ser internada en el hospital. Pero no sería la única persona importante afectada para Peter. Luego de capturar a Mary Jane, el Duende Verde empieza a hacer destrozos en la ciudad, para así tener la completa atención de Peter y hacerle elegir entre la mujer que ama o las inocentes voces dentro de ese vagón. Pero Peter decide salvarlos a todos, aunque el Duende Verde no se lo pondría nada fácil. Pero gracias a la distracción de la gente que apoyaba al Hombre Araña, pudo hacerlo. Entonces, el Duende lo lleva a un lugar abandonado y empieza a atacarle. Una y otra vez. Pero en un contraataque, Peter logra retenerlo. Entonces, Norman le revela su identidad. Este le dice que el Duende Verde lo controlaba y le pide ayuda para poder evitarlo. Pero todas fueron viles mentiras, porque aprieta un botón para intentar impactar a Peter, pero este lo esquiva y el planeador impacta en Norman. Y antes de fallecer, le pide que Harry no se entere de sus acciones. O sea, que no se entere que su padre fue el Duende Verde. Entonces, Spider-Man lleva el cuerpo de Norman a su hogar y allí es visto por Harry. Harry, sin saber quién es el Hombre Araña, le jura a Peter que éste pagará por lo que le hizo a su padre. Eres la única familia que tengo. Y además, Mary Jane le declara a Peter su amor, diciéndole que fue el único que siempre estuvo para ella desde el principio. Pero Peter no le corresponde a sus sentimientos, porque sabía que estando junto a él, ella no podría estar a salvo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don, mi maldición. Ya ha pasado un tiempo desde lo sucedido con el Duende Verde, y ahora Peter trabaja como repartidor de pizzas. Pero no le va nada bien, porque su deber como Spider-Man siempre se interpone y casi nunca puede hacer las entregas a tiempo. También tenía el trabajo como fotógrafo en el diario El Clarín, pero Jameson no estaba contento con lo que le entregaba. Este quería más fotografías del Hombre Araña, pero Peter ya no quería dárselas porque ese diario puso a toda la ciudad en su contra. Pero como necesitaba el dinero, al final cedió. Paralelamente también estaba estudiando en la universidad, y como tenía 2 trabajos, a veces faltaba a las clases. Ese mismo día era el cumpleaños de Peter, y sus amigos junto a la tía May
le habían preparado una fiesta sorpresa. Mary Jane ahora es una actriz de teatro y Harry dirige la compañía de su difunto padre. Harry aún le guarda resentimiento al Hombre Araña porque piensa que éste mató a su padre. Y se molesta un poco con Peter porque no quiere decirle su identidad, ya que Harry piensa que Peter lo sabe porque siempre lo anda fotografiando. Peter ya no vivía con su tía May y ambos tenían muchos problemas económicos. Y además, May extrañaba mucho al tío Ben. Si conociera al responsable de lo que pasó, yo no sé lo que haría. Peter tenía que hacer un trabajo de investigación sobre el proyecto de fusión del Dr. Octavius y Harry se lo presenta ya que trabaja para su compañía. Este presenta uno de sus proyectos, que consistía en 4 brazos inteligentes controlados por su cerebro a través de un enlace neural. Esto, para poder controlar una reacción de fusión donde la mano humana no tendría acceso. Y como la inteligencia artificial de los brazos es muy avanzada, desarrolló un chip inhibidor que protegerá su cerebro, para que los brazos no lo controlen a él, sino que él controle a los brazos. Y ahora, presenta su proyecto principal. Ayudado por su amada esposa como asistente, completa exitosamente la reacción de fusión. Pero no todo había salido bien. El sistema se había inestabilizado por una sobrecarga y empezaba a absorber todo lo que contenía metal y a poner en riesgo a todos. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Entonces, Peter, teniendo un mal presentimiento, se pone su traje y llega para salvar a Harry y para intentar desconectar el campo de contención. Pero el Dr. Octavius no lo permite. En eso, los marcos de las paredes estaban siendo absorbidas por la fusión e impactan en su esposa. Y también, la sobrecarga había llegado hacia el doctor y eso destruye su chip inhibidor. El Hombre Araña pudo por fin desconectar el campo de contención, pero ya era demasiado tarde. El Dr. Octavius fue llevado rápidamente para hacerle una cirugía que retiraría sus brazos metálicos, pero estos, con inteligencia propia, empiezan a atacar y a acabar con todos los presentes en ese lugar. Como su chip inhibidor estaba destruido, el doctor ya no tenía control alguno sobre estos. Ahora los brazos lo controlaban a él. ¿Cómo le llamaremos? ¿El Dr. Octopus? No, basura. Espera, lo tengo. El Dr. Octopus, sí. Pero me gusta. Ya lo creo. Ahora el Dr. Octopus está frustrado por lo que sucedió y deprimido por la pérdida de su esposa y quiere acabar con todo. Pero aquellos brazos le meten ideas en su cabeza de reconstruir el campo de contención y esta vez uno más grande. Pero para eso necesitaba dinero. Mucho dinero. Mientras Peter estaba en el banco con su tía May para poder financiar la deuda de su casa, aparece el Dr. Octopus a intentar robar el banco. Por lo que Peter se aleja para volver como el Hombre Araña y así poder enfrentarlo. Octopus logra llevarse unas bolsas de dinero y toma de rehén a la tía May. Por lo que Spider-Man va detrás, pero la tía no es una simple tía y ayuda al Hombre Araña a no ser herido. Pero al intentar rescatarla cuando caía, el Dr. Octopus logra huir. Por otra parte, vemos a Harry en una fiesta frustrado por el fracaso del proyecto de Octavius. Un proyecto financiado por su compañía y el cual invirtió mucho. Y en esa misma fiesta, estaba Peter trabajando y ve a Mary Jane con su nuevo novio. No solo le iba mal académica y económicamente, sino que ahora también le iba súper mal sentimentalmente. Ella estaba molesta con él porque no fue a su obra teatral y piensa que ya no le importa, pero en realidad no pudo ir porque esa vez llegó tarde por atender asuntos del Hombre Araña, pero obviamente ella no lo sabía. En ese momento llega Harry y le recrimina el por qué no le dice la identidad del Hombre Araña. Peter la pasaba súper mal por no poder decirle la verdad a su mejor amigo, y además, Mary Jane aceptó casarse con su nuevo novio. ¡Parker, despierta! ¡Despierta! ¡Fotografíalos! Peter tenía problemas con su telaraña, en ocasiones como que se acababa y no podía producir más voluntariamente. Y también, el trepar muros ya no se le hacía una tarea fácil. Él se hizo revisiones médicas y estaba bien de salud. Al parecer, el problema era mental. El peso de ser el Hombre Araña le llevaba una gran carga emocional. Y además el serlo, le traía problemas económicos, amorosos y de amistad. Ya no soportaba ser el Hombre Araña, y deja su traje en la basura. Ahora a Peter se le veía feliz. Seguía siendo el mismo chico sin suerte que camina por la vida siendo invisible, pero era un chico feliz. Su rendimiento en la universidad aumentó, y pudo ir a ver a Mary Jane a su obra de teatro. Él quería recuperar a Mary Jane, pero... Me voy a casar. Por otra parte, se ve a Jameson recibir el traje del Hombre Araña, que había sido encontrado en la basura. Y entonces supieron que el Hombre Araña había desaparecido.
la tía May se sentía responsable del fallecimiento de su esposo, ya que si ella hubiese evitado que salga, no le hubiese pasado eso. Y entonces, Peter le confiesa toda la verdad. El verdadero culpable del fallecimiento del tío Ben había sido él. Ella simplemente se va. Mientras tanto, el Dr. Octopus fue a darle una cálida visita a Harry. Este buscaba tritio, un componente importante para que su campo de contención pueda funcionar. Al principio no se lo quería dar porque podría destruir toda la ciudad, pero llegan a un trato. Harry le daría el tritio si éste le traía al Hombre Araña. Y para poder encontrarlo, le dice que busque a Peter, que él sabría dónde encontrarlo. ¡No toques a Peter! Peter Parker estaba presenciando un incendio y escuchó que había una niña atrapada entre las llamas. Así que se decide entrar para poder rescatarla. Él ya no poseía la fuerza que tenía antes, pero aún así lo logra. Peter pudo ser un héroe sin ser el Hombre Araña. Y al día siguiente, la tía May pudo perdonar a Peter. Y sus palabras le hicieron reconsiderar la decisión de abandonar ser ese superhéroe que un día la salvó. Más tarde, Peter estaba almorzando con Mary Jane y sus sentidos arácnidos volvieron cuando un carro iba a impactar en ellos. Había llegado el Dr. Octopus y le pide a Peter encontrar a Spider-Man. Y para asegurarse de que lo haga, se lleva a Mary Jane. Entonces, luego de recuperar su traje, el Hombre Araña había vuelto. Este va con el Dr. Octopus para recuperar a Mary Jane y en el proceso intercambian cariños en un tren en movimiento. El Doctor toma rehenes para desconcentrar a Spidey, pero este pudo contenerlos. Y para hacerla aún más difícil, destruye los frenos de aquel tren. ¡Se te va el tren, araña! Una pequeña explosión cerca de él hace que tenga que quitarse la máscara. Y también visualiza que las vías por donde iba ese tren aún estaba en construcción. Y ante la vista de todos los pasajeros, saca sus telarañas para intentar detenerlo, y con la fuerza de agarre de sus brazos logra hacerlo. Pero la energía que usó fue tanta que cae desmayado, pero es tomado y ayudado por todos los pasajeros. Al despertar, nota que estaba sin su máscara, pero ellos, al entregársela, prometen guardarle el secreto. Pero esto aún no había terminado, porque vuelve el Dr. Octopus, y aprovechando que la gente podría salir lastimada allí si hubiese otra pelea, se lleva a Peter. Este es entregado a Harry, y él le da el tritio prometido. Harry estaba a punto de acabar con el Hombre Araña, pero al quitarle la máscara, se da cuenta que su mejor amigo Peter era el sujeto al que estuvo odiando todo este tiempo. Pero Peter, al despertar, convence a Harry de decirle dónde estaba el doctor, porque Mary Jane peligraba. El Dr. Octopus ya tenía su campo de contención listo para funcionar, y llega Spider-Man. Este intenta desconectar el campo, pero no tiene éxito. El campo de contención tampoco tuvo éxito, porque vuelve a desestabilizarse y a empezar a arrastrar todo lo metálico hacia ello. Pero esta vez con más intensidad, involucrando a toda la ciudad. Spidey, en un acto de defensa, logra electrocutar a Octopus, haciendo que sus brazos dejen de funcionar correctamente. Peter le muestra su identidad y le pide desactivar el campo de contención. Pero este, manipulado por los brazos, se niega. Pero como los brazos estaban débiles por la electrocución, Octavius empieza a volver a dominar sus pensamientos y acciones. Y le dice que la única forma de detenerla es metiéndola en el fondo del río. Y en eso, Mary Jane también supo la verdadera identidad del Hombre Araña. Por otra parte, Octopus toma a la gran esfera y se hunde con ella, salvando así la destrucción de la ciudad del caos que, manipulado, él mismo provocó. Peter le dice a Mary Jane que no puede estar con ella porque sus enemigos podrían hacerle daño intentando dañarlo a él, y que por eso, para ellos juntos, no hay un futuro. Luego se ve a Harry enfadado y confundido, viendo alucinaciones de su padre, diciéndole que debe de vengarlo, pero Harry no quiere hacerle daño a su amigo. Al destruir el espejo, encuentra la guarida secreta de su padre, en donde escondía al Duende Verde y a la inyección que lo convirtió. Más tarde, en el día de la boda de Mary Jane, ella deja plantado a su novio para poder ir con Peter. Y así vivieron felices por siempre. Bueno, vivieron felices hasta la tercera película. Ya ha pasado tiempo desde lo acontecido con el Dr. Octopus, y ahora el Hombre Araña es muy reconocido y amado por toda la ciudad. Peter supo sobrellevar su poder con responsabilidad, y ahora vuelve a sobresalir en la universidad, aunque es constantemente molestado por sus compañeros. Peter aún mantenía su relación con Mary Jane, y ella aún seguía actuando en los teatros. Y Harry aún mantenía cierto rencor hacia Peter. Quiero hablar contigo, explicarte qué pasó. Díselo a mi padre, resucitándolo. Y luego, Harry se inyecta el suero que alguna vez su padre usó. Mientras tanto,
Peter y Mary se daban cariñitos en su telaraña, y en eso, cae una cosa extraña del cielo. Y esta cosa se cuela en la moto de Peter mientras este ya se iba del lugar. Por otro lado, conocemos a Flint Marko, quien había logrado escapar de prisión. Este llega a su casa a ver a su hija que se encontraba enferma, pero su ex esposa ya no quiere volver a saber nada de él, porque este era un ladrón y acabó con un hombre, y por eso lo metieron a prisión. Aunque él argumenta que lo que hizo fue por una buena razón. No soy mala persona. Tuve mala suerte. Peter va con su tía May para decirle que le propondrá matrimonio a Mary Jane, y ella le da su sortija para que se la dé a Mary cuando lo haga. Al salir de allí, es interceptado por un extraño sujeto en un propulsor, pero al darse cuenta, ese extraño sujeto era Harry. Harry, tras los efectos del suero que se suministró, estaba muy enfadado con Peter. Este intentó decirle la verdad, que no había sido él quien mató a su padre, sino que él mismo lo hizo cuando intentaba matarlo a él. Harry no quería escuchar ninguna de sus palabras, y seguía atacándolo. Lo persigue por casi toda la ciudad dispuesto a realmente hacerle daño, pero Peter, con sus maniobras de araña, logra frenarlo parcialmente, casi acabando con él. Por lo que Peter lo lleva a urgencias para que puedan salvarlo. Al terminar de operarlo, le dicen a Peter que Harry había sido afectado por el golpe que sufrió en su cabeza y que perdió parte de su memoria. Peter y Mary Jane van a visitarlo, y este ya no parecía tener resentimiento hacia Peter. Había olvidado todo eso. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Por otra parte, conocemos al capitán Stacy, oficial encargado de la persecución de Flint Marko. A este le avisan que Flint estaba rodeado en los pantanos y que ingresó a un campo de pruebas radioactivas. Flint cae en un agujero en donde unos científicos hacían pruebas y sin darse cuenta de su presencia lo activan, transformándolo así en arena. Luego de eso, vemos que ahora Flint tiene la capacidad de convertirse en un hombre de arena. Mientras Mary Jane fue a visitar a Peter para contarle sus lamentos sobre las malas críticas que tuvo su obra, este tuvo que salir a resolver un trabajo del hombre araña. Una grúa estaba fuera de control e impactó en uno de los edificios en donde se encontraba Gwen Stacy, compañera de universidad de Peter, hija del capitán Stacy y novia del reportero Eddie Brock. Este reportero le dice al hombre araña que será su nuevo fotógrafo. Para la sorpresa de Peter, porque el fotógrafo del hombre araña es el mismo Peter. Entonces, Brock fue a visitar a Jameson para entregarle las fotografías y a pedirle trabajo. Por lo que Peter le hace saber que él estuvo años como fotógrafo y que se merecía el puesto, y entonces, Jameson, que siempre pensó que el hombre araña era un criminal farsante, les propone algo. Desenmascárenlo. El hombre araña con las manos en la masa. El que me traiga eso tiene el trabajo. Mary Jane ve cómo es reemplazada en su obra de teatro, y luego va a acompañar a Peter en la presentación que tendrá como hombre araña, en donde le darían la llave de la ciudad por rescatar a la hija del capitán Stacy. Toda la ciudad lo amaba, y Peter disfrutaba de esa popularidad, y hasta se besa con Gwen Stacy delante de Mary Jane. Y en ese momento, aparece Flint Marko, que estaba decidido a robar un carro que transportaba dinero de un banco. Spider-Man intenta enfrentarlo, pero es sorprendido con las habilidades de Flint, y luego de unos intercambios de golpes, Flint logra evadirlo e irse. ¿De dónde salen estos rufianes? Más tarde, por la noche, Peter había reservado en un lujoso restaurante donde pretendía pedirle matrimonio a Mary Jane con la sortija que su tía May le había dado. Cuando estaban platicando, llega Gwen Stacy y Mary Jane siente en ella señales de coqueteo hacia su novio y además recordó el beso que Peter le dio siendo Spider-Man. Beso que fue parecido al primero que se dieron ellos dos antes de saber el secreto de Peter. Por lo que Mary no se sintió bien y se fue, dejando así a Peter solo con la sortija. Luego, Peter recibe una llamada del capitán Stacy y le dice que habían encontrado al verdadero culpable del accidente de su tío Ben. El que realmente había disparado había sido Flint Marko. Peter había perseguido al ladrón equivocado. Peter se enfurece y ahora pretende buscarlo, por lo que llega Mary Jane para intentar detenerlo y calmar su furia, pero Peter no entiende de razones. Él solo quería venganza. Peter estaba atento a las transmisiones de radio de la policía, y así se quedó horas y horas esperando una señal de Flint, hasta que cansado cae rendido en la cama. En ese momento, esa extraña cosa que cayó del espacio se adhiere a Peter completamente. Entonces, aparece en unos edificios con un traje negro, y ahora se sentía diferente. Al día siguiente, Peter le lleva un pequeño pedazo de esa cosa negra al profesor Connors, para que pueda investigarlo. Este le advierte que tiene características simbióticas y que necesita adherirse a algo para poder sobrevivir y que cuando lo hacen es muy difícil desprenderlo.
Al llegar a su casa, escucha en la radio sobre un robo de banco y entonces supo que fue Flint y se alista para buscarlo. Pero esta vez no se pone su traje común, sino que ahora escoge el traje negro. Spider-Man persigue los rastros que Flint dejó en el banco y logra encontrarlo en las vías subterráneas. ¿Qué quieres de mí? ¿Recuerdas a Ben Parker? Por lo que Peter lo ataca y tienen un enfrentamiento en las vías alrededor de esos trenes. Peter abre una tubería y hace que toda esa agua caiga sobre Flint, haciéndole imposible mantener su consistencia. Entonces Peter pensó que ya había acabado con él, y luego de eso adapta un nuevo estilo. Al llegar a su casa se sentía muy diferente. Se notaba más agresivo y dejó su traje negro. Por otra parte, Mary Jane encuentra un nuevo trabajo como camarera cantante y se encontraba deprimida por haber sido reemplazada en la obra. Por lo que llama a Harry para poder distraer su mente, y juntos pasan la tarde preparando la cena y leyendo antiguas cosas que Harry escribió de niño. Y en eso, por la tensión del momento, se besan. Ambos se disculpan por lo que sucedió y Mary Jane se va. Harry estaba un poco molesto consigo mismo por lo que pasó y empieza a recordar las cosas. Recordó cómo había muerto su padre y el cómo habían acabado con él. También recordó cómo es que tuvo ese accidente. Recordó el odio que le tenía al Hombre Araña, el odio que le tenía a Peter. Por lo que se pone su traje y se dirige a la casa de Mary Jane y hace que llame a Peter para citarlo en un lugar y hacerle terminar su relación con la excusa de que estaba enamorada de alguien más. Harry, al igual que su padre, estaba empezando a atacar su corazón. Peter, intentando buscar consuelo, va con Harry. Y este, fingiendo que aún no recordaba nada y siendo más frío que un pingüino, le dice: Yo soy el otro. Peter, deprimido y desconcertado con lo que le dijo, vuelve a utilizar su traje negro y va a visitarlo para enfrentarlo. Ambos tienen una muy acalorada y larga pelea. Harry seguía pensando que Peter había acabado con su padre, y Peter, ya sin intentar convencerlo que no era cierto, le dice palabras muy crueles sobre que este siempre fue una decepción para su padre. Harry, muy enojado, le lanza una de sus armas, pero Peter lo esquiva y se lo regresa, haciendo que le explote sin sentir ningún remordimiento. Al día siguiente, Peter, aún con el traje negro puesto, ve en los periódicos fotos del Hombre Araña, pero eran fotos falsas usadas para desprestigiarlo. Aquellas fotos fueron tomadas por Eddie Brock, y Peter va para desmentirlo y delatarlo. Jameson, muy enojado, despide a Eddie Brock, y después de muchos años a cargo del Clarín, se retracta con el Hombre Araña. Peter, con actitud más cambiada, recibe una llamada del profesor Connors. Este le dice que el simbionte que le dejó puede amplificar las características agresivas de su anfitrión y puede ser muy peligroso. Pero sus advertencias fueron demasiado tarde, porque Peter ya estaba bajo los efectos del control del simbionte. Se sentía el centro del mundo, logró conseguir el trabajo en el Clarín y desarrolló un legendario estilo de baile. Por la noche, invita a Gwen Stacy a una cena en el lugar donde Mary Jane trabajaba. Allí realiza una demostración de un espectáculo muy excéntrico, y todo delante de Mary Jane. Pero Gwen, sintiéndose usada por Peter para sacarle celos a Mary, se retira del lugar. Y en una discusión que tuvo con los guardias del lugar cuando intentaban sacarlo, sin ser consciente, golpea a Mary Jane. Eso le hizo darse cuenta de las malas actitudes que había adoptado, y recordando la advertencia del profesor Connors, supo que era culpa del traje. Entonces, se sube al campanario de una iglesia para poder quitárselo. Iglesia en donde también se encontraba Eddie Brock, orando por el deceso de Parker. Al parecer, los sonidos fuertes desestabilizaban al simbionte, y cuando la campana sonaba una y otra vez, Peter logra quitárselo. Pero allí abajo estaba Eddie y el simbionte lo usa como recipiente. Peter, liberado de todo eso, se sentía mal por todo lo que había hecho y recibe la visita de su tía May. Ella le da consejos y ánimos a Peter. Por otra parte, vemos que Flint Marko no había sido acabado totalmente y se encuentra con Eddie Brock y juntos planean estrategias para deshacerse del Hombre Araña. Y entonces, Eddie va a buscar a Mary Jane y la toma de rehén. La habían puesto en un taxi a las alturas de unos edificios y estaba custodiada por el arenero para que la policía no intervenga. Por lo que Peter toma su antiguo traje y va en su rescate. Pero antes va con Harry para pedirle ayuda. No mereces mi ayuda. Cuando Peter se va, Bernard, el mayordomo de Harry, le cuenta a este que la herida que encontró en el cuerpo de su padre era de su mismo planeador. Por lo que Harry se da cuenta que Peter tenía razón, él no había sido el culpable. Y entonces, vemos a Peter ir solo al rescate de Mary. Pero allí lo esperaba Eddie, quien ahora posee mucha fuerza y habilidades gracias al simbionte.
y este estaba furioso por lo que Parker le hizo. Y no era el único furioso con Peter, también estaba Flint Marko, y ambos lo apalean evitando que pueda rescatar a Mary. Podría ser el fin del Hombre Araña. Pero entonces aparece Harry. Luego de escuchar las palabras de Bernard, había decidido ayudar a Peter. Así que ambos se enfrentan al simbionte y al arenero, logrando así salvaguardar a Mary. Pero la pelea aún no había terminado. Harry se enfrentaba al arenero y Peter a Eddie Brock. Harry supuestamente había logrado acabar con Flint Marko y va a ayudar al Hombre Araña. En eso, Peter se da cuenta sobre el efecto que el sonido causa en el simbionte. Y Eddie, al recomponerse, intenta atacar a la araña, pero Harry se interpone salvándole la vida, pero siendo gravemente herido. Peter, muy enojado, acorrala al simbionte en unos tubos y con el sonido comienza a desprenderlo de Eddie. Por lo que toma una de las armas de Harry y se lo lanza, pero Eddie, codiciando el poder que el simbionte le daba, va para evitar ese suceso, pero ambos explotan. Flint Marko aún estaba de pie y se acerca a Peter. Le dice que necesitaba dinero para curar a su hija, y aquel día, luego del robo que hizo su compañero, sin quererlo, se le disparó el arma impactando al tío Ben. Flint Marko solamente quería que Peter entienda esa verdad y hacerle saber que lo único que le queda es su hija, por lo que Peter lo deja ir. Te perdono. Mientras tanto, Mary Jane estaba con Harry. Estaba muy mal herido y Peter le pide perdón por las palabras hirientes que una vez le dijo. Está bien, Peter. Y Harry no logra aguantar. Días después del funeral de Harry vemos a Peter y a Mary Jane otra vez juntos. Y así termina esta película y la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire. Ahora comenzaré a resumir las películas del Spider-Man de Andrew Garfield y Tom Holland, así que no olvides suscribirte. Apoyarías mucho al canal si también le das like y compartes este video. Hasta la próxima.